Hola, bienvenidos y vamos a seguir aprendiendo sobre el Israel, ya que muchos cristianos creen que solo ellos son los bendecidos por Dios, son el pueblo elegido de Dios. Y como expliqué en el video anterior, Dios le dio promesas a ellos, pero vamos a descubrir muchas cosas interesantes. Quiero decirte de que la historia bíblica no empieza con ellos, sino que la historia bíblica es mucho más anterior a todo esto, aunque prácticamente pues desde el tercer parte de Génesis ya se habla de sus inicios, pero antes de ellos hubieron gente que fue salva y que sirvió a Dios. Tenemos el caso de Job. Job no fue judío, tampoco Noé lo fue, aunque sí fue un ascendiente de ellos. Tenemos otro caso de Enoch. Y seguramente hubo gente que amó a Dios, aunque quizás la Biblia no lo registra. Pero la Biblia dice que la gente empezó a invocar. De hecho, después de la caída del hombre en el Edén, dice que la gente comenzó a invocar el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Es decir, empezaron a conocer a Dios, a buscar a Dios. Obviamente fue minoría lo que hizo esto, pero ya había gente salva antes, ya había gente que conocía a Dios antes de los israelitas. Pero en el capítulo 10 te voy a llevar de Génesis, versículo 1 dice así, Génesis 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Noé procreó otros hijos y aquí tenemos a estos tres personajes, pero entre ellos está Sem. Y Sem es la genealogía o es el hijo, el descendiente de los cuales iba a venir el Israel posteriormente. Por eso se le llama a ellos los semitas. Aunque los semitas no solamente eran ellos, en realidad en un principio, los semitas también pertenecían a otras etnias, aparte de los que posteriormente fueron llamados israelitas. Te voy a llevar ahí el versículo 22, dice así, mira, del mismo 10. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Vamos a detenernos en Arfaxad. Este es crucial en la genealogía de los judíos. Luego vamos al versículo 24 y dice así, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila, Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y estos se esparcieron, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Allí tenemos la ascendencia de los israelitas. Luego nos vamos a ir a los demás, al capítulo número 11 y versículos del 24, vamos a ver allí hasta el final. Dice así, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sara era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Acá vemos cómo se va formando la genealogía de los judíos. Ahí vemos ya que Abram fue hijo de este Taré, y él tuvo dos hermanos más. Uno murió, el cual era el papá de Lot, el que menciona este libro de Génesis también. Y luego vemos cómo esto se va tomando forma, esta nación, pero vemos que
en un principio, pues Dios siempre ha sido muy sabio en lo que hace. Y Dios iba a formar a estas personas. Ahí es específica la Biblia que Sara no podía tener hijos, era estéril. Y Dios le daba promesas. Ya en el capítulo número 12 de acá de Génesis vemos que Dios lo llama a Abraham. Pero hay algo curioso, que el padre de ellos los llevó ya a tierra de Canaán. Mira qué interesante es esto, cómo Dios iba llevando a este pueblo, a estas personas en ese momento, que eran unas pocas personas, para lo que posteriormente, a que conocieran lo que posteriormente iba a ser su tierra, la tierra que se le llama la tierra prometida, la tierra de Canaán. Así que vemos allí cómo esta nación fue formándose poco a poco. Abraham, Dios le da una promesa, aunque él se adelantó con un hijo, pero el hijo de la promesa fue Isaac. Ya conocemos esta historia. Luego nace su nieto Jacob, que Jacob siento que fue la persona más visionaria de todos, tanto así que a causa de él, de aquel encuentro que tuvo con el ángel el ángel de Jehová le dice, ya no te llamarás tu nombre Jacob, sino que será Israel. A partir de ahí, imagínate el peso que tuvo este hombre, aunque fue un gran malvado, ¿verdad? Y quiero decirte que Dios es un Dios justo. Aquí es donde yo no puedo entender a muchos cristianos, y Dios es un Dios justo, tanto aunque seas judío, aunque seas gentil, seas de cualquier etnia. Acá eso es lo maravilloso de Dios, que Dios es un Dios justo, y Dios siempre aplicará la justicia y hará las cosas justamente, porque es un Dios justo. Y Dios no tiene preferencia alguna con absolutamente nadie, menos en nuestro tiempo. Y más adelante en los otros videos vamos a ir aprendiendo más de esto, porque hay, como dije, esa confusión. Luego vinieron los 12 patriarcas, luego están esclavos en Egipto, luego Dios manda en su misericordia a Moisés para liberarlos y llevarlos a la tierra prometida, pero este pueblo era obstinado. Este pueblo era un pueblo duro de cerviz, le llama la Biblia, duro de corazón. Era un pueblo rebelde. Y por eso te digo que no hay especiales delante de Dios. Acá, por eso Pablo dice que es a Él el que tenemos que darle la gloria. Porque en todo lo que ocurre, la obra de nuestra salvación, lo que tenemos en Él, lo que podemos saber, lo que podemos hacer, lo que podemos poseer, es porque Dios en su gracia nos lo ha dado. Nadie merece nada de Dios, y nadie, ni los judíos, merecen nada de Dios. O sea, él mismo les recriminaba por medio de los profetas de que no eran la mejor nación, de que eran rebeldes, pero aún así él les amó. Así que vamos a ir conociendo mucho sobre esto, y dígame qué opinas ahí en los comentarios de esto que estoy hablando. Quizás, como dije en el primer video, es algo controversial y me voy a ganar, quizás no voy a ganar likes con esto, pero es algo que no lo hago por eso, créeme, sino que lo hago para que podamos salir de muchas ignorancias, y a veces ignoramos estas cosas y creemos que ellos son el pueblo elegido de Dios, cuando absolutamente eso no es cierto. Dios te bendiga.